El ABL de Ciudad de Buenos Aires, ajustado por inflación mensualmente a partir de enero, produjo alarma. Desde el gobierno porteño sostienen que esto beneficia a los vecinos de la ciudad y que por el modo en que se va calculando, va paliando el aumento inflacionario, pero la gran pregunta es: ABL indexado por inflación, salarios por debajo de la inflación. ¿Es justo? ¿Qué podrían hacer los vecinos porteños si decidieran, bueno, protestar en relación a esta medida? Estamos con Pedro Caminos, abogado constitucionalista. En Ciudad de Buenos Aires, si los vecinos están en desacuerdo con un impuesto o como la decisión del gobierno de la ciudad de aumentar el ABL indexado por inflación, ¿hay alguna posibilidad de resistirse legalmente a una medida así? Bueno, tu pregunta, primero gracias por la invitación, No, por pero favor. Tu pregunta tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado, una cuestión procedimental, qué procedimientos hay para poder discutir la validez de un impuesto, y por otro, si habría argumentos válidos para respaldar ese reclamo. Si querés me centro directamente en lo segundo, que me parece que es más interesante que discutir qué argumentos podría llegar a haber. Hay argumentos. Hay algún argumento, ¿no? Digamos, el alumbrado, barrido y limpieza es una tasa. Al ser una tasa, básicamente es una contraprestación que los vecinos pagan como contrapartida de una prestación que presta el gobierno de la ciudad, que en este caso básicamente tiene que ver con el mantenimiento del espacio público y la iluminación. ¿Y qué decir que es una tasa? ¿Por qué pones tanto hincapié en eso? Bien, porque los tributos son de dos categorías. Hay algunos que están destinados, como las tasas, a pagar servicios concretos que prestan los gobiernos. Hay otros que son los impuestos, en los cuales uno paga por el funcionamiento general del gobierno. No hay un servicio directo. Clarísimo. En el caso particular del alumbrado... Es una transacción, recibo un servicio que me da el Estado de la Ciudad de Buenos Aires y pago por ese servicio. Exactamente, funciona de manera similar a cómo funciona un servicio público contra el cual uno paga una tarifa. Claro. En el caso específico de la tasa de ABL en la Ciudad de Buenos Aires, el monto que uno paga se compone de dos elementos. Uno, que es común para todos los vecinos de la ciudad, y el otro está en relación al valor del inmueble. A mayor valor del inmueble, mayor es la tasa que uno paga, y esto se relaciona con el principio de la capacidad contributiva. La idea básicamente es que quien tiene un inmueble de mayor valor, presumimos que puede pagar más. Y de esa manera se genera un impuesto más equitativo. Y progresivo. Exactamente. Bien, Ahora bien, en principio, un primer problema que plantea la actual modificación que propone el gobierno de la ciudad es que el aumento estaría relacionado precisamente con la medición de la inflación. No directamente, sino con una inflación retrasada, con los 5 meses anteriores al momento. A partir de agosto, que fue de 3,4%. Correcto, uno en enero paga agosto, en febrero va a pagar septiembre y así sucesivamente. Entonces aquí se plantea un primer inconveniente, que es que quienes van a pagar mensualmente no saben en definitiva cuánto van a pagar. Hay un problema de imprevisibilidad. Porque, a ver, si yo pago en enero, sé que voy a pagar lo de ese mes más el 3,4 de agosto. Correcto, pero por ejemplo, todavía no está calculado cuál es la inflación de este mes de noviembre, que todavía no terminó, con lo cual lo que uno va a pagar en abril, si la matemática no me falla, uno todavía no sabe de cuánto va a ser ese aumento. Con el sistema anterior sí sabías. Eran cuotas fijas que te llegaban y vos ya sabías cuánto habías a pagar. Exactamente. Bien, aquí el gobierno tendría que ir calculando el nuevo monto cada mes. Entonces aquí hay un primer problema, que es de la imprevisibilidad. ¿Y la imprevisibilidad es un argumento a favor de los vecinos? ¿Una tasa tiene que ser previsible? En general, en principio, los impuestos tienen que ser previsibles precisamente para que, por ejemplo, uno pueda calcular si sigue viviendo en el mismo lugar o no, si va a alquilar en el mismo lugar o no, etcétera. Aquí hay diferentes variables. Este argumento, por más que yo creo que tiene cierto peso, no es decisivo. El que sí creo que es decisivo tiene que ver con el hecho de que el ajuste por inflación no está en relación con el valor de los inmuebles, ¿no? Tendría sentido que el gobierno de la ciudad practicar algún tipo de ajuste relacionado con la variación en el valor de los inmuebles, es decir, que practique un nuevo avalúo en base a la modificación de la inflación. Que ya lo hizo hace un tiempito nomás, ¿no? Por supuesto, esto es muy costoso de hacer, es muy difícil hacerlo todos los meses. Se hace una vez cada tanto. Porque inflación es los precios de la canasta del IPC, del IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Correcto, ese es el índice que va a utilizar el gobierno de la ciudad para ajustar el ABL. Pero el problema es que a nivel nacional hay una ley que está vigente desde la década del 90 y que todavía no ha sido modificada en este punto al menos, que establece que están prohibidos los mecanismos de indexación. Claro, en los alquileres, por ejemplo, no se puede incluir en un contrato. Exactamente, con lo cual el gobierno de la ciudad, en definitiva, aquí está indexando una tasa
en base a la variación general de precios y no en base a lo que sería la base imponible concreta de esa tasa, que es el valor de los inmuebles. Claro. Entonces aquí habría un primer argumento que podría justificar algún tipo de acción de inconstitucionalidad en contra de la manera en la cual se calcula la tasa a partir del proyecto. La idea de indexar por la inflación que tiene que ver con precios que no tienen que ver con el valor de la vivienda lo vuelve inconstitucional. Sí lo podría indexar de acuerdo con el cambio de valor de la vivienda, pero eso hacerlo mensualmente es imposible, no se hace. Claro. Ahora, el hecho de que un gobierno esté alentando, por ejemplo, en este caso, la indexación atada a precios ajenos al mercado inmobiliario y, por otro lado, negocia paritarias por debajo de la inflación de ese que sí le interesa para el mercado inmobiliario, ¿esa incongruencia también es inconstitucional? Bueno, acá si querés hay una cuestión más problemática, no sé si se puede traducir de manera tan directa en un planteo de inconstitucionalidad. Uno podría plantear una cuestión de sentido común en el sentido de que si la ABL varía a un nivel superior a la evolución del ingreso de las personas, se plantea un desfasaje. Pero el problema es que para poder traducir esto en términos de un planteo de inconstitucionalidad, se necesita que la desproporción sea tan notoria que uno pueda acreditar que realmente se volvería imposible pagar el ABL. ¿No? Y esto es muy difícil de probar y no creo que la desproporción se dé, al menos en la generalidad. Quizás en algún caso puntual sí, pero en principio es muy difícil de... ¿La desproporción entre la mejora salarial y la inflación? En realidad el punto sería, si en general la mejora salarial promedio, no solamente la de los empleados del gobierno de la ciudad, claro, la de todos, ¿no? Queda muy retrasada respecto de la evolución del ABL, uno podría llegar a demostrar en un caso muy específico que entonces el monto de ABL se vuelve completamente desproporcionado. Pero esto sería un supuesto demasiado particular, demasiado excepcional. El que está claro es el de la ley nacional que impide la indexación por inflación. ¿Qué tipo de servicios están impedidos de ser indexados por inflación en esta ley? El texto de esa ley es clarísimo, porque esa ley se adoptó en la época durante la presidencia de Menem, precisamente con el objetivo de eliminar todo mecanismo de actualización y de indexación. En aquel momento pensado como política antiinflacionaria. La idea era, o la teoría que subyacía a esa ley, era que los mecanismos de indexación fomentan la inflación. Entonces, para cortar con la inflación, se prohibió la indexación. En todos los rubros. Está completamente prohibida. El texto del artículo 10 de la ley 23.928, si no me acuerdo mal, es muy amplio en el sentido que abarca no solamente precios, sino también impuestos, tasas, contribuciones, es muy general. Pero entonces, en ese marco, ¿cómo los salarios pueden negociarse en relación a la inflación? Porque no es indexación. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre indexación y lo que hace una paritaria a la hora de intentar alcanzar a la inflación? Bueno, ahí tenemos varios problemas. El principal es que esa medida es una medida de una época donde se había conseguido finalmente una cierta estabilidad monetaria. Y convertibilidad, digamos, ¿no? Exactamente. Fue la ley de convertibilidad la que estableció la prohibición de indexación. Y el problema que tenemos es que hoy nuestra realidad económica está dejando desfasada nuestra legislación. Pero esa ley sigue vigente. La ley sigue vigente. Si hubiera un vecino con un abogado constitucionalista que va a... ¿Dónde se presenta esto? Bueno, ahí hay que analizar bien el mecanismo. Habría que sentarse a ver un poco si conviene hacer algún tipo de recurso administrativo ante el organismo recaudador de la Ciudad de Buenos Aires, o la otra alternativa es plantear una acción de amparo. En definitiva, la cuestión es puramente jurídica. ¿Se puede hacer una acción de clase? ¿Todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires podrían, es decir, el gobierno podría afrontar un nivel de litigio de esta naturaleza? Se podría. Aquí la cuestión con las acciones de clase es que si hay un criterio de la Corte Suprema que establece que si el monto del reclamo amerita ser un reclamo individual, queda inhibida la posibilidad de la acción de clase y necesariamente tiene que reclamar cada vecino por su cuenta. Bien. Esto es discutible, pero en principio este es el estándar general. Pero es decir, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con esta decisión te está comprando un problema. En principio parecería que sí. Con este marco de esta violación de esta ley. Hay que ver qué hace la legislatura. La legislatura podría corregirlo, cambiar el mecanismo de actualización por otro, o por ahí no aprobar ninguna actualización. Digo, habría que ver cómo termina saliendo la ley. ¿Tenés claro si alguna otra provincia tiene este mecanismo indexado por inflación? Realmente no. Realmente no lo tengo. ¿Y los impuestos no se indexan por inflación? Acá también hay ciertos problemas, pero en principio no. De hecho, muchas veces los problemas que hay con ciertos impuestos es que por no haber mecanismos de ajuste,
por ejemplo, en el caso con el impuesto a las ganancias. O las retenciones, ¿no? A partir de la devaluación, por ejemplo. Exactamente, donde hay, digamos, la economía real no mide lo que debería medir para los efectos de cobrar el impuesto. Claro. ¿Es común, existen los casos de vecinos que plantean cuestiones constitucionales a la ciudad por este tipo de cosas? Hasta donde yo sé no es de lo más común, ¿no? La realidad es que, salvo que uno tenga que pagar demasiado de ABL, quizás el costo de promover un reclamo termina siendo superior a la ventaja que uno tendría de pagar menos ABL, ¿no? Y ante el riesgo de una hiperinflación esto se vuelve todavía más caliente, ¿no? Aquí hay un problema de que en definitiva como no sabemos cuál va a ser la inflación sucesiva, no sabemos cuál va a ser el monto final del ABL. Bueno, muy delicada la situación realmente, ¿eh? Muchísimas gracias, Pedro Caminos, por estas precisiones. Hemos llegado al final de la repregunta Noticias a Fondo con los temas del día y los temas que importan y las entrevistas claves en profundidad. Bueno, sigue Julián Weich con Noticia y Media, así que no se vayan. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.